If you do mine, okay. And I'll do mine too. No sé si Manuel está ahí. Don't know if Sí, Manuel- Muy bien. Okay, comrades, if we can start. Welcome to everybody. We have comrades here from a number of countries in 3 continents so far. We're particularly happy to welcome Comrade Manuel from Peru, who is in the thick of one of the most intense struggles on the globe at the present time, and that is really saying something with the upsurge that is taking place worldwide. Sorry, Jerry, if you want to. Sí, Manuel está haciendo la introducción, explicando que tú estás en el epicentro de la lucha en Perú en este momento. Comrade Manuel will lead off for around 20 minutes plus translation time. And thank you to Manuel, thank you to everybody who's come, and thank you to Jerry, who's translating for us. Thank you. Okay, Manuel, tú tienes la palabra. ok. Saludos, camaradas. Un saludo fraternal desde el Perú, desde el PST peruano. Greetings, comrades from the Workers' Socialist Party, the PST of Peru. Bueno, intentaré explicar, ¿no?, de forma sencilla, ¿no?, los procesos que estamos viviendo en el Perú, ¿no? We'll try and explain as simply as possible the processes that are taking place in Peru. Bueno, habría que empezar señalando que Castillo, si bien es cierto, fue un gobierno con amplios apoyos populares, pero es un gobierno que ha gobernado con la aplicación del modelo neoliberal y de la mano de la derecha, ¿no? Right. Just want to start off by saying that Castillo was elected with tremendous popular support, but in the main with a model of neoliberalism with support from the right wing. Sin embargo, eso no evitó que desde el primer momento que Castillo asumió el poder fuera brutalmente atacado por los medios de prensa y por la derecha. Despite this, the moment he came to office, he was brutally attacked by the media and the right wing. Ese ataque contenía un odio de clase, ¿no?, de una derecha que veía cómo los sectores populares tenían expectativas en los cambios que había ofrecido Castillo en su campaña. This was because of class hatred from the right wing, because they saw the social support and the aspirations that were lifted by him coming to office. Por ello, cuando Castillo decidió dar un golpe fallido, ¿no?, para poder liberarse de los escándalos de corrupción, ¿no?, esto fue celebrado por la derecha y por el Congreso. That's why when he tried the self-coup to free himself from the accusations of corruption, the opportunity was taken by the Congress and the right wing. Sin embargo, las clases pobres, los campesinos que veían en Castillo, en la caída de Castillo, veían frustrados sus expectativas de cambio, ¿no?, fueron los primeros en salir a defender a Castillo, ¿no? But the poor and the peasants who saw their liberation through the channel of Castillo came onto the streets immediately in his defense. El sur del Perú históricamente es una región que acapara votos de la izquierda, es su cantera, ¿no?, de votos de la izquierda durante los últimos 30 años, ¿no? Southern Peru has always been the basis of a left-wing vote. It's like the main basis of the left wing over the last 30 years.
Las primeras respuestas vinieron de estos sectores, ¿no? De los sectores populares, de los sectores del interior del sur del Perú, ¿no? So the first response was from those sections from the interior of Peru. Sin embargo, el nuevo gobierno que asumía, ¿no? Un gobierno que era la vicepresidente Castillo y que ahora de manos del Congreso asumía la presidencia, respondió con una brutal represión, ¿no? However, the new government, based on the Castillo's vice president, who was assumed the presidency, responding with a really vicious repression. La lucha, el movimiento que se generó en el sur del país era legítimo porque veían en Castillo legítimo, era correcto, era verdadero, ¿no? Porque veían en Castillo, ¿no? Las oportunidades que ellos tenían para generar los cambios, ¿no? Aunque este gobierno no haya hecho ningún cambio, ¿no? The movement from these sections particularly was a legitimate movement because they saw that their aspirations were reflected within Castillo and they had to defend him. Sin embargo, la respuesta de este gobierno, el gobierno de Dina Boluarte, sacando el ejército a las calles para poner orden, ¿no? Es lo que convirtió en esta lucha focalizada en el sur en una lucha nacional. Right, but it was the response of Duarte, the new president, to the military repression using the army that converted this movement from more than just a regional movement. La respuesta del gobierno fue directamente a matar, ¿no? Es un genocidio, ha sido una brutal masacre con la que se respondió la lucha del pueblo The del response sur. of the government was brutal, directly genocidal, going for the throat to murder the opposition to them. Los informes últimos obtenidos por organismos internacionales indican que las balas han sido disparadas directamente al pecho, a la altura del pecho y la cabeza, ¿no? The latest reports, international reports, show that most of the bullets were directly aimed at the chest and the heads of the people who suffered. Por ello, la principal demanda con la que se convirtió en una lucha nacional fue la de fuera Dina, cierre el Congreso y adelanto de elecciones, ¿no? So that's what converted the movement into a totally national movement, to down with Dina, close the Congress and for new elections. Eso ha sido las principales consignas con las que se ha estado movilizando el pueblo peruano, ¿no? These have been the main demands that have been mobilizing the Peruvian people. Sin embargo, el gobierno ha seguido endureciendo sus medidas, ¿no? Hasta el punto de meter tanques en las universidades públicas, ¿no? The government ignored these demands to the extent of actually introducing tanks into the university campuses. La lucha del pueblo del sur solo se puede entender porque este sector es el sector que ha sido el más perjudicado después de 30 años de aplicación de un modelo neoliberal aquí en el Perú. The movement in the south can only be really understood in the sense that this sector has been the most suffered the most under 30 years of the application of neoliberalism. Por ello, estas luchas entendió que tenía que venir a Lima para poder hacer sentir aquí, donde se encuentran concentrados los poderes del Estado, su malestar. And this movement saw the need to go to Lima to bring to the capital the sense, the feeling and the sensibilities that they were suffering, and bring them to the higher levels. Durante desde comienzos de año,
¿no? Diversos contingentes han venido, han desatado aquí en Lima enfrentamientos directos con la policía en un intento de llegar hasta el Congreso, hasta cerrarlo con sus propias fuerzas, ¿no? Throughout this year, we've seen different contingents arriving at Lima and trying to confront the government and show them their strength. Estos sectores en lucha fueron acogidos también por estudiantes y por trabajadores, ¿no? Porque venían desde el campo con una actitud heroica, ¿no? Sin ni siquiera saber dónde podían quedarse aquí en Lima a dormir, ¿no? These sections were received with open arms by workers and students in the capital, seeing them as people who come from the countryside, had nowhere even to stay or sleep when they came to the capital. Ha sido una lucha incansable, no, en la medida de que el gobierno de Dina Boluarte se mantenga, ¿no? En el gobierno, esta lucha no tiene fin, ¿no? It's a tireless movement, and so long as Dina is in the government, this struggle doesn't seem to have an end. De un lado tenemos, ¿no?, a una derecha que a través de Dina Boluarte ha podido capturar nuevamente los poderes del Estado, el gobierno, el Congreso, ¿no? Y del otro lado tenemos a los sectores en lucha que cargan ya 60 muertos como su principal motivo para seguir peleando hasta la caída del gobierno. So it's divided well. On the right, you've got the Boluarte, who's captured with the support of the state and the media. And on the other side, the sections in struggle, where there's 60 deaths so far, and they see no end to the struggle until they've removed Duarte from power. Por ello creemos que la lucha tiene para rato, no es una lucha que tenga periodo de caducidad, ¿no? Perdona, tiene caducidad, ¿no? No, que no tiene fin, que no tiene término hasta que that no way we caiga. see the struggle is a struggle will have no end. It's got no sell-by date. It's going to go on and on. En ese marco, la clase obrera aún no es protagonista, ¿no?, de esta lucha, ¿no? Up to now, the working class is not the main protagonist in this struggle. Y esto se debe principalmente porque durante el gobierno de Castillo, las direcciones obreras, las centrales sindicales, anexaron, ¿no?, a los trabajadores al gobierno de Castillo. This is largely due to during the period of the government of Castillo, the trade union leaders tied themselves to that government. De esta forma, la clase obrera perdió reacción, perdió movimiento, dejó de salir a las calles a protestar por sus propias reivindicaciones. And due to that, the workers did not go to the streets to actually protest and fight for their own demands. Sin embargo, se han producido también 3 movilizaciones organizadas por la clase obrera y un paro nacional. Nonetheless, there have been 3 mobilizations by the working class and 1 general strike. Pero al estar esto en manos de la burocracia sindical y de las centrales sindicales que no están del lado de la lucha del pueblo, entonces estos no son contundentes, sino terminan de derrotar al gobierno. Right. Nonetheless, because these are in the hands of the bureaucrats and the leaders of the main trade union organizations, they're not taken to a final conclusion. De ahí que urge la necesidad de que primero construyamos una nueva dirección en el movimiento obrero y segundo, que podamos, que pueda ingresar la clase obrera con sus métodos de lucha, con su huelga, para poder derrotar a este gobierno. So what's needed is a new leadership for the working class to actually use the working class with its methods of struggle and its organizations to actually bring this struggle forward.
Durante este periodo también el frente burgués, el frente de derecha, ha sufrido golpes importantes. During the same time, the right-wing front, the bourgeois front, has suffered some big setbacks. Primero juramentaron hasta el término del mandato de Castillo, que era hasta el 2025. Y luego tuvieron que legislar, ¿no? Tuvieron que legislar para adelantar las elecciones al 2024. Castillo was supposed to, his office was supposed to last till 2025. They've been forced to roll back and call for elections in 2024. Sin embargo, la lucha no tenía intenciones de esperar hasta 2024, hasta que se vaya Boluarte y el Congreso. Querían que se vaya hoy mismo, ¿no? But the actual movement at the base isn't prepared to wait till 2024. They're saying that Duarte and the Congress have got to go now. Durante este último periodo, el gobierno y el Congreso han venido discutiendo la posibilidad de adelantar las elecciones para abril de este año. Now the government and the Congress have been discussing the possibility of bringing forward the elections till April this year. Sin embargo, la lucha del pueblo pide también, ¿no?, que caiga toda la responsabilidad sobre el gobierno de Boluarte, y una salida como la que plantea el gobierno y el Congreso es dejar impune al gobierno de Boluarte, ¿no? Yeah. And the struggle puts all the blame on the government of Duarte, whereas she's trying to find some sort of amnesty to take that blame away before the elections. También durante este último periodo hemos visto cómo organismos internacionales, así como las posiciones de algunos presidentes de otros países, han ido quitándole apoyo al gobierno de Boluarte. Also, we've seen internationally how a number of governments and a number of presidents internationally have been removing their support from Boluarte. Esto viene traduciéndose en las diversas manifestaciones, movilizaciones, plantones que vienen haciendo diversas organizaciones políticas y sociales en las embajadas en cada país. This is reflected in the basically blocking the government in various embassies and various statements within other countries. Podríamos decir de que le falta poco para que caiga el gobierno de Boluarte. Pero we can say the government will probably fall within a short time. Pero también podríamos decir de que durante todo este tiempo la lucha popular también ha sufrido un desgaste. We could also say that the popular struggle has also suffered setbacks. Todo este proceso sigue en desarrollo, ¿no? Y esperamos nosotros que en la medida de que la clase obrera puede intervenir con su método de lucha, que es la huelga indefinida, pueda inclinar la balanza en favor de la lucha popular. What we could say, what will be determinant is the involvement of the working class, and their methods of struggle with an indefinite general strike would change the balance. Bueno, ese es más o menos algunas ideas principales de lo que está pasando en el Perú, y si en todo caso podría anotar cuáles son las dudas que tuvieran para poder explicarlo mejor. Okay, well, this is more or less a summary of what's been going on in Peru. So now it's a question of if you have any doubts or questions that we can clarify to help understanding what's going on in Peru. Well, thank you, comrade. Very clear exposition. Who wants to come in first? Questions or general points, comments? Matthew. Could I ask you to sort of make brief statements so I can... Oh, no, I'm going to do sentences, yeah. I think, I mean, looking at the press reports, that obviously you've got
near on the collapse of the state power in some parts of Peru. Es claro de los informes de la prensa que hay un casi colapso de Estado en varios sitios en Perú. It's not clear if there is a rising power on the other side, if there is even a condition of dual power in these areas. Lo que no queda claro es si hay un nuevo poder, una situación de doble poder en esas zonas. I mean, obviously, the calling of a general strike in these conditions is the contest for power. It's not about elections. Probablemente una llamada para una huelga general en esas condiciones, una llamada para tomar el poder. It therefore poses the question: what is the state of the left? Is it prepared to take on the state? And what is the actual the lines of the contest as we are at the moment? Eso pone la pregunta: ¿cómo está la izquierda? ¿Está dispuesto a tomar poder? ¿Está dispuesto a enfrentarse directamente con el Estado? Thanks. Are there any more direct questions? If not, maybe the comrade would like to answer briefly. Manuel? Sí, ¿puedo contestar? Sí. Sí. Ya bueno. En efecto, hay una crisis brutal del régimen de hace muchos años, ¿no? Que nosotros le llamamos que es crisis crónica. There's really a chronic crisis in the regime for many years. Y hay una lucha que ha puesto sobre las cuerdas a este gobierno, ¿no? And this is a struggle that has the government against the ropes. Pero la ausencia de una dirección centralizada, ¿no? Y una dirección que apunte a resolver estos problemas, es brutal. No hay una dirección centralizada. But the absence of a centralized opposition leadership is crucial, and there is no such leadership. Por un lado tenemos a la izquierda tradicional que apuesta a una salida de la crisis, pero en los marcos de la institucionalidad o lo que se diría la legalidad, ¿no? On the one hand, we've got the traditional left that looks for an institutional solution to the problem within the bounds of legality. Por otro lado tenemos a las centrales sindicales, ¿no? Y a los sindicatos más poderosos que también son llevados por la vía de la legalidad, una salida ordenada, ¿no? And on the other hand, we've got the trade union leaders, the main trade unions who want a legal solution to the problem. Y en otro lado tenemos a la lucha popular que ha aplicado métodos revolucionarios para esta pelea, ¿no? And on the other hand, we have the popular movement that is using revolutionary methods in this struggle. Por ello, no existe todavía una dirección unificada que mínimamente plantee el tema del poder en manos de quien esté, ¿no? And so far, there's no central leadership that's proposing the question of who takes power and in whose hands. Yeah. Yeah, Comrade Steve from USA. Yeah, thanks for your report, Comrade. I was wondering, what is the role of the United States and the AFL-CIO, if you know of any, in the labor movement and in this coup? What is the role of the United States in the coup in Peru, and also what is a comparison between the coup, the U.S. organized or supported coup in Bolivia, and the coup in Peru? What relationship is there to those two coups? How are they similar? And the role of U.S. imperialism. And also, is there a united front effort of the revolutionary left, revolutionary socialist movement in
through to organize politically united on a united front against the coup and for the working class to organize and come to power in Peru. Preguntas. En primer lugar, el papel de los Estados Unidos, de los centrales sindicales de los Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos en los procesos, en el golpe en Perú. Y hay paralelos con lo que ha pasado en Bolivia. Y en segundo lugar, la cuestión de las organizaciones revolucionarias. ¿Hay algún intento en frente único para enfrentarse a la situación? I don't know if you'd like to answer that now, or otherwise we call in Comrade Ricardo. ¿Prefieres contestar ahora o esperar más? Sí, mejor espero, ¿no? You wait. Okay, Comrade Ricardo. Yeah, buenos días, compañero peruano. Good morning to the Peruvian comrade. I just want to bring a couple of facts, and I will translate to him what I would say, and the comrade can translate what Manuel tells the group. The reply. According to the United States Geology Service, Peru has 880,000 tons of lithium in the Peruvian territory. And also, Could you Peru. just wait for translation, please? No, Roger, Ricardo's going to translate for himself. Okay. Yeah. And also, the country is very rich in copper, and those mines are obviously in the hands of European companies, Americans, Chinese, Canadians. So there is a series of imperialists and also other world powers investing in Peru, extracting the surplus value in Peru. Comrade Steve Seltzer mentioned and asked about the United States role in Peru, and actually the U.S. took an active role in the coup. The day before the coup, the Minister of Defense was meeting with the U.S. ambassador, who is supposedly a former CIA agent, but everybody knows what the diplomatic service of the United States do abroad. They are a station of espionage agencies. So I just wanna end also with the question of the comment of there is a need of a revolutionary party that would be able to address the issue of leadership. I'm gonna translate my question. Compañero, yo he estado estudiando un poquito la situación económica del Perú, y el Servicio Geológico de los Estados Unidos estima que en el Perú hay unas reservas de más de 800,000 toneladas de litio, y su país también es el cobre es muy abundante, y obviamente muchas empresas multinacionales canadienses, estadounidenses, chinas, pues están invirtiendo y explotando la clase trabajadora en el Perú. O sea que hay como una competencia imperialista y extranjera por los recursos de la República del Perú. También yo pues comenté acerca del papel de los Estados Unidos en el golpe, ¿verdad? O sea, días antes del golpe, la embajada de los Estados Unidos, que es una ex agente de la Agencia Central de Inteligencia, se reunió con el ministro de Defensa, ¿no? Que Castillo había nombrado.
obviamente revela que los Estados Unidos estuvieron envueltos en el golpe de Estado, ¿no? Y mi último comentario es acerca de la necesidad de la vanguardia, ¿no? Todavía hace falta que haya un partido que lidere, ¿no?, la lucha en el Perú, que logre canalizar las fuerzas de la clase obrera para derrocar a la burguesía peruana y la burguesía imperialista estadounidense y europea, etcétera, etcétera. Okay, those were my comments. Thank you very much. Muchas gracias, compañero. Well, nobody else seems to have a hand up at the present. So, Manuel, if you'd like to come back. Manuel? Jimmy's got his hand up. Oh, Jimmy, yeah. Okay, Jimmy. Yeah, okay, I had trouble with the speaker there. I wanted to ask some specific questions about the trade unions. Tengo algunas preguntas muy concretas sobre los sindicatos. First of all, what is the percentage of trade unionism, active trade union membership ¿Cómo within es the la, working, qué within the working porcentaje de class? militancia hay en los sindicatos? Secondly, are the unions, the union leaders, are they elected for life or for specific terms of office? ¿La dirección se elige por vida o por un tiempo limitado? Are the trade unions, have they got historic links with workers' political organizations? Están vinculados históricamente con las organizaciones obreras. And do they have interchange of executive decisions between the trade unions and the political organizations, if they do exist? Existe, si eso es así, tiene un intercambio de personal y ideas entre el ejecutivo de los sindicatos y los ejecutivos de los partidos políticos. And finally, are the unions in general industrial unions, or are they based on specific industries and on specific trades? ¿Y los sindicatos son generales o gremiales? Thank you, Congress. Manuel, do you want to reply? Manuel? Ya, ya me mareé. Ya, bueno, lo que hay que decir es que el gobierno de Castillo fue un fenómeno, ¿no? Y esto permitió que casi toda la izquierda ahora esté en el gobierno, ¿no? Castillo was a phenomenon, was a new thing, and it meant that almost the entire left was in the government. Y hay un sector de la izquierda que viene de un sector más radical, que se reivindica chavista, ¿no? Que tiene un discurso radical, un discurso nomás. There's a section that's more radical that has a Chavista, a Chavez Venezuela position in words. Entonces, era ¿cómo se llama? Aunque aplicaban el modelo neoliberal y aplicaban el mismo plan económico burgués, pero era el terror de la burguesía, ¿no? So on the one hand, it was putting forward, it was actually applying neoliberal policies, but on the other hand, it was also scaring the bourgeois stiff. Por eso Castillo gozó del apoyo de Estados Unidos, porque en principio defendía el modelo económico neoliberal, ¿no? Castillo looked for support from America because he was defending the neoliberal model. Hasta ahora nadie entiende cómo Castillo pudo haber cometido tremenda burrada, nosotros le decimos tremenda equivocación,
¿no? Al querer darse un autogolpe, ¿no? El autogolpe que quiso dar implicaba tomar control de todos los poderes, poder legislativo, poder judicial y todos los poderes, ¿no? Nobody can really understand why he tried the auto coup, taking legislative, executive and power into his own hands. Nobody understands why he tried it. Esto obviamente permitió que la derecha tomara el control directo ahora del gobierno, ¿no? Because this enabled the right wing to take direct control of the government. Y porque necesita tener libertad para poder así seguir haciendo sus negocios con respecto a los proyectos mineros, que son los principales proyectos que están en desarrollo, ¿no? That way they could have direct control over their projects, which is mainly concerned with the mining industry, to have direct control over their industries. De ahí que la campaña que hace la derecha y la burguesía sobre las movilizaciones son que las movilizaciones son de origen terrorista. That's why their arguments against the popular movement is that they're terrorist movements. Con ese odio es que la prensa y la burguesía y la derecha vienen implementando una campaña para poder desdibujar, para poder manchar, ¿no?, la lucha legítima que hace el sur, ¿no?, asumiendo que esta lucha son de grupos terroristas ligados al comunismo. That's why they're trying to delegitimize the actual justified movement of the people of the South, using them being terrorists linked to communists, and to undermine the support they're getting. Para que la derecha y la burguesía pueda seguir haciendo sus negocios, para ellos es vital que la izquierda no vuelva al gobierno. And for them to continue running their businesses, it's vital for them that the left never come to office again. De ahí que se ha vuelto en una lucha que tiene un contenido fuerte de clase, ¿no? So this has become a struggle that's got a very strong class content. La actitud de la clase obrera en general no ha sido la de no intervenir, pero principalmente porque sus direcciones están orientando que la salida es una salida en el marco de la Constitución. The workers have not really been involved, basically because they've been controlled through their organizations whose leaders see a solution within the framework of the existing constitution. Esto quiere decir adelantar las elecciones, ¿no?, con una ley que pueda salir del Congreso. This means bringing forward the elections with a law that comes through the Congress. Sin embargo, la lucha que se ha emprendido y que tiene origen desde el sur, ¿no?, lo que pide es que se vaya ahora, rompiendo toda legalidad. Whereas the movement that's coming from the south is that they should bring the government down now, which is breaking with all legality. De ahí que la clase obrera sigue siendo presa o sigue siendo cautiva de sus direcciones obreras que en su mayoría son direcciones en donde el Partido Comunista tiene hegemonía, ¿no? The workers are still under the control of their own organizations and leaders who in the moment are basically under the control of the Communist Party. Ellos tienen una dirección casi hegemónica porque para las renovaciones también utilizan métodos burocráticos que no permite el cambio, ¿no? They have a complete control, which even means when there's a change in leadership, they still maintain that control. Y hay que decir también que desde el gobierno de Fujimori, ¿no?, lo que se ha implementado aquí en el Perú son sindicatos por empresa, ¿no? Y no tenemos muchos sindicatos por gremiales o generales, ¿no? Right. So the unions, particularly since the time of Fujimori,
are based on particular companies. So they're neither general nor industrial, but rather based on company by company. Okay. Comrade Carol. Hi, it's sort of hard to get a handle on all of this, especially from, the Western press, but, and I was somewhat disturbed about the fact that, should I stop? Castillo was unwilling and, sort of invited in some neoliberal reforms, but it's very difficult. And I think the left generally thinks that they can't take on capitalism. So I'm going to stop. Yeah. Sí, dice que es complicado por lo de la prensa, pero estaba sorprendido de lo que Castillo se adapta al neoliberalismo, pero es en general que la izquierda piense que no se puede enfrentarse directamente con el capitalismo. So my couple of questions are, have people, I mean, we obviously have to demand the release of Castillo, but has the movement in the South sort of moved past that? And I understand what you're saying about the working class being controlled, but have people seen, that they need to have something that is more communistic or to overthrow capitalism? Or do they just want to have Castillo get out of prison and then reinstate him as president? Or do they see that there's an issue with the politics of Castillo? Sí, entiendo que el movimiento del sur es para liberar a Castillo, que se quite del cárcel, pero quiero saber si la gente entiende más que eso, la necesidad de cambiar el sistema, que hay que luchar por un nuevo sistema contra el capitalismo, en vez de solo para que devuelve Castillo a la presidencia. My last question is does the working class, do you think that the working class will be able to break free from the bureaucratic leadership, their bureaucratic leadership, and form a more class in itself program to eventually overthrow capitalism? Se está preguntando si sus perspectivas para que la clase trabajadora llegue a ser una clase por sí en vez de ser una clase en sí, para buscar una nueva dirección. Okay. Right, Finn. Buenas tardes, compañeros. I want to thank Manuel for a very interesting contribution and the way in which he dealt with the questions. Quiero dar las gracias a Manuel por su forma de hablar y cómo has tratado con las cuestiones. The issues I want to raise are, what are the demands and what is the program of change that has been put forward by those who oppose the present regime? Quiero saber las reivindicaciones y el programa para cambio que están poniendo la gente luchando en el sur. And there are some specific areas I'd like to hear Manuel deal with. For example, the issue of housing. En particular, la cuestión de la vivienda. And similarly, the issue of wages and living conditions. Y de salarios y condiciones de la vida. And I'm raising these to see what is the program of change that is being advanced to improve the conditions of workers. Para entender el programa para cambio, para mejorar las condiciones de la clase trabajadora. And then there's also the issue of the health services and health provision in the country. Y también el sistema de salud en el país, para mejorarlo. Plus questions of social welfare, pensions, de bienestar social, de las pensiones, etcétera, etcétera. And unemployment. Y del paro. And finally, I want to ask a question about the demand, or is there a demand to nationalize the mineral resources? Now, in particular, the issue of lithium has been raised, copper
and some other wealth which is currently controlled by the United States, by Canada, by European companies, and by Y China. sí, y quiero saber si ha salido el demanda para la nacionalización de los recursos minerales, especialmente litio, y las empresas canadienses que controlan mucho. And I'm raising it because if the demand is not being advanced for nationalization of these, the wealth of the country, and the companies associated with that, that demand is not raised, then the success, there won't be any success for any revolutionary movement unless all the social conditions are all incorporated into a socialist program. Then the struggle is very abstract and will not lead to a successful conclusion, in my opinion. En mi opinión, sin esas reivindicaciones para la nacionalización y un programa socialista, no hay solución de los problemas que enfrenta la gente, la clase trabajadora y los campesinos de Perú. Terminada. Okay, thank you. David? Apologies, comrades. Again, thanks very much for really excellent introduction to Peru and our current struggles. And one thing does seem to be clear, that every political movement and every in the region, and that applies elsewhere, is bound up with regional and international issues. Lo que queda claro es que cada lucha en esa región está íntimamente vinculado con los demás países y otras cuestiones en la región a nivel internacional. And it seems that a really clear program for the working class is hemmed in by the example of Venezuela, which is regarded as by many as a disaster in a socialist experiment, not that it was a socialist experiment. Y muchas And luchas by luchas están arrinconadas por la experiencia de Venezuela, que está visto en muchos sectores como un fracaso y no un ejemplo para seguir. And by the Trumpist movements, which we see, exemplified, in recently in Brazil, and show a hardening of the right. Y también con los movimientos trumpistas como en Brasil y el endurecimiento de la derecha. And the problem in Peru is somewhat similar in broad outline to that in South Africa. The working class is trapped in all kinds of alliances, which are various roads to total destruction. Sí, hay paralelos con Perú y África del Sur, en que la clase trabajadora se ha atrapado en muchas contradicciones que llevan a la destrucción. Because I would like to see just what we think about this movement towards taking executive power against Parliament, because that does seem to show a tendency towards Bonapartist maneuvers to maintain power rather than to go to the working class and explain the issues and develop a mass movement. Por ejemplo, el movimiento de tomar poder ejecutivo del Parlamento, en vez de depender en la clase trabajadora, muestra tendencias bonapartistas en vez de una lucha obrera. And I saw recently an interesting article in The Economist, which says that in the long term, and this is over the past decades, the Peruvian bourgeois, the right wing, has found it impossible to change the political system and to introduce full democracy in Peru because it's hemmed in by not wanting to surrender its power to maintain capitalism. Sí, hay un artículo en el The Economist recientemente que explica que es imposible para la burguesía de Perú girar hacia una auténtica democracia por miedo de perder su poder. Eso, And it was arguing that on the current basis, political reform is impossible. Y dice el artículo que la reforma política en Perú es imposible. And this is a huge challenge to the left to be able to break away from these
appalling alliances or ideas of solidarity, the Venezuelan model and other models, all of which could lead to hope that the Latin American countries, the capitalist countries which have somewhat left governments, are going to somehow save Peru, when actually it's all back to the working class in the end. Ese es un reto muy importante porque, porque está enfrentado con las ideas falsas de las alianzas, como en Venezuela, en vez de depender de su propia fuerza y la clase trabajadora. Es la única. And I'm wondering, you know, what is the progress towards a transitional program? In other words, which will develop all the democratic demands and put forward as well the social demands which the whole working population will support, and develop genuine independent working class action in solidarity with workers in the region, in other countries. Estoy preguntando por cómo va la proposición de un programa de transición que combina las reformas democráticas con el programa social que puede unificar la clase trabajadora auténticamente para cambiar la sociedad. I'll leave it now, and I look forward to hearing, you know, your response. Ya está. So you know, other comrades seem to have their hand up at the moment. So Manuel, would you like to reply to those points so far? Manuel, tiene la palabra. Una vez. Ya. El fenómeno de la caída de Castillo, ¿no?, produjo en efecto una respuesta inicial desde el sur del Perú, ¿no? The bringing down of Castillo in the first place provoked a reaction in the south. Pero pudo haber sido simplemente eso, ¿no?, una manifestación importante focalizada en el sur, ¿no? Pudo haberse quedado ahí, ¿no? It could have stayed just there in the south. That was possible. Lo que le da el carácter de una lucha nacional fue la respuesta del gobierno de Dina Boluarte a esa lucha, ¿no? What gave it a national character was the response of the Duarte government. Ya para diciembre ya en Puno ya se tenía 17 muertos para diciembre, ¿no? By December, there were already 16 dead. Por ello, el carácter de la lucha hoy no es el liberar a Castillo, ¿no?, sino So ya now, tiene un aspecto. Now it's not just a question of freeing Castillo, it's going much further than that. Sino ya tiene elementos democráticos, tiene elementos democráticos, se ha convertido en una lucha con reivindicaciones democráticas, ¿no? It's now become incorporating democratic demands. En primer lugar, la lucha pide fuera el gobierno de Dina y fuera el Congreso. En segundo lugar, están pidiendo adelanto de elecciones. In the sense that Y en tercer demanding, lugar, están pidiendo asamblea constituyente. yeah, as well as demanding the removal of Duarte, removal of the Congress, new elections, it's calling for a Constituent Assembly. Esta especial tiene una especial importancia porque normalmente las luchas empiezan con elementos por peticiones propias de cada movimiento y recién al final se ve que es una lucha política contra el gobierno, ¿no? Sin embargo, en esta pelea todo indica de que se apunta, ¿no?, a una salida política, que es el apuntar hacia el gobierno, ¿no? Normally, movements begin with particular demands, then become political. This one began political against the government. Relacionar reivindicaciones como el aumento, como el derecho a la tierra, como salud, vivienda, ¿no?, y
llegar a la conclusión de que solo apuntando hacia la lucha contra el gobierno se puede tener soluciones. Es una lucha que tiene un trámite, tiene un tiempo. Sin embargo, en esta lucha, su característica es que apuntan directamente al gobierno, ¿no? Normally movements begin with sort of a social character on health or housing or something like that, and then become political. This started directly against the government, started directly as a political movement. Esa es la realidad, ¿no? Lo que trato es de mostrarle hechos de la realidad para poder sacar conclusiones, porque una cosa es la realidad, otra cosa es nuestro programa como partido, ¿no? Que tenemos. That's the reality, and I'll try and draw conclusions from that reality. One thing is the reality, and the other thing is what we want. Si cae el gobierno de Dina Boluarte y adelantan las elecciones, que está dentro de las posibilidades que la burguesía analiza, ¿no? Es posible que más de la mitad de los que hoy están luchando regresen a sus casas. It's quite likely that between the question of the government and the bringing forward of the elections, it's quite possible that half of those people in battle will go home. Por ello que era nosotros, bueno, ese es el ¿cómo se llama? Las características que tiene la lucha peruana hoy en día, ¿no? Tiene un... This is the main character of the Peruvian struggle at the moment. Apuntan a unas reivindicaciones que atentan directamente con la continuidad del gobierno, pero a la vez no existe una alternativa de dirección que se muestre como un cambio, ¿no? Yeah. On the one Por hand, eso, it's directly opposing to the government and the direction of the government, but on the other hand, there's no real alternative. por eso nosotros analizamos que una de las cartas que tiene la burguesía, o una de las alternativas, es bajarle el dedo Boluarte, a Dina Boluarte, y encaminar todo por la vía electoral, ¿no? Es una posibilidad. And therefore, we see that one of the solutions from the bourgeois point of view is to give Boluarte the thumbs down and look for a solution through the elections. Sin embargo, esa salida también fortalecería, ¿no?, a los sectores que hoy están en lucha, que se expresaría en unas elecciones en donde candidatos de los que hoy están luchando tomarían protagonismo. On the other hand, this would lead to a situation where in those elections, the people who are now in struggle will take positions in the elections and could make big gains. Y lo que creo que quiere, y lo que creemos que quiere la derecha y la burguesía, es aplastar toda idea de cambio que se relacione con la izquierda, aplastar totalmente, ¿no? And what we think the tactics of the bourgeoisie is to completely smash any opposition that threatens them with police methods and military methods. Okay. Yeah. Ian. Hi. First, just quickly, I have to say I disagree with David, and also what our Brazilian comrade Fabio said quite late in the meeting a few weeks ago, in that I think Venezuela is a socialist experiment, and notwithstanding, obviously, not everything will have been done right. Mistakes, maybe big ones, will have been made, but the fundamental reason for the disaster, such as it is the United States aggression and sanctions, including our own country stealing its oil, in my view. En primer lugar, quiero decir que estoy de acuerdo con lo que dijo un compañero de Brasil en otra reunión, que Venezuela sigue siendo un experimento en socialismo, y la razón por el desastre realmente es por las sanciones y la supresión de los Estados Unidos. Though my question isn't actually about that. My question is
I quickly put in the chat as well when you mentioned the Communist Party control the trade unions. Quiero hablar del Partido Comunista que tú has dicho que controla los sindicatos. So my question is, which Communist Party? Because I think Peru, correct me if I'm wrong, has several communist parties, relatively large ones, different splinter groups. One of them's Red Fatherland, if I remember. There's maybe the original party, or it might have split into multiple directions. And of course, Finding Path was a totally different story and destroyed and discredited the left for a period. Sí, quiero preguntar cuál de los varios partidos comunistas que hay en Perú. Por ejemplo, creo que hay varias y que tiene apoyo bastante grande, incluyendo uno que se llama el Patria Roja. On top of which there's Castillo's own party, or I think he left it recently, but it was called the Marxist-Leninist Party, Free Peru, which seems to have had extraordinarily weak discipline in that Boluarte was also a member, and now she's the lead figurehead of the right. And also what the leader of Free Peru, who bizarrely I think never was released from prison at the time when his party was in power, has often derided as the boutique left, the more middle class, maybe more socially liberal left, based in the cities, possibly including people like Veronica Mendoza, the previous presidential candidate, who was better known than Castillo outside Peru before the last election. And I just wonder if any of those forces as well have an implantation in the unions, whether Mendoza's or Castillo's parties. Y si quiero preguntar sobre la implantación del antiguo partido de Castillo, que compartió con Duarte una vez que tiene una disciplina y se llama marxista, y ellos tienen una base en los sindicatos también. And to what extent they're working together now against the coup, I suppose, or conversely playing a negative role, holding things back, as you were ¿Hasta suggesting. qué punto estas organizaciones están colaborando entre sí o están jugando papeles más negativos? And finally, just solidarity. And one last question, actually. I remember in late 2020, there was a similar coup against not even a left-wing president at all this time, but the new government was out again within 5 days. It was one of the main global explosions at that time, not long after COVID. And I'm wondering about the differences in these two struggles. It seems that the level of repression this time has been exponentially more. And if that's because this time it was a coup against some kind of leftist and indigenous president. And anyway, solidarity in your struggles, we're all with you, and we'll do whatever we can to support this going forward, because it's one of the most important things going on in the world at the current time. Y por último, la cuestión, comparación con esa supresión con lo que pasó en 2020, cuando había otro golpe de un presidente, aunque era diferente, y parece que esta vez es mucho más fuerte la represión que antes, y las diferencias y las similaridades con este, y solidaridad con vosotros en una lucha muy importante. Before I ask Manuel to come back and answer the last couple of questions, there's comrades here from a number of other countries, including some in the same region. I'd like to invite them if they'd like to contribute. Pues antes de que Manuel vuelve, hay compañeros aquí de la misma región que les invito a contribuir si quieren participar en la discusión. Creo que te habla a ti, Joaquín, por ejemplo. Well, Ricardo has his hand up. Also, any comrades who haven't spoken yet like to indicate? ¿Más quiere hablar? I have my hand raised. Yeah, sure. Yeah.
I just, there are some questions and comments in the chat. Hay algunos comentarios escritos en el chat del programa. Compañero Manuel, si pudiera comentar acerca de la pregunta que hizo el compañero Steve Seltzer sobre el papel que los Estados Unidos jugaron en el golpe y si sabe y está al tanto del rol que juegan la Central Obrera AFL-CIO en el Perú y su centro de solidaridad. I just said that if he can comment on a question that Comrade Steve Seltzer raised, if he can comment on the role of the United States government in the coup, and also if he knows about the role that the FL-CIO Solidarity Center plays in Peru or did play in the coup. If he can please comment on that. Muchas gracias, compañero, otra vez. Thank you very much to everybody. Bye. Okay, thank you. Well, no other hands are up. So, Manuel, do you want to come back? Joaquín, ¿tú no quieres hablar? Sí, puedo hacer un par de preguntas y algún comentario. I'll ask sí. a couple of questions. Bien. Bueno, en primer lugar, agradecer a Manuel la introducción que hizo, que nos ayuda a todos a comprender mejor cuál es el proceso y la situación por la que está atravesando el pueblo peruano. Firstly, I'd like to thank Manuel for his introduction. It helps us understand more clearly what's going on in Peru. Sí, en mi opinión, la situación tiene su alta complejidad porque, como bien explica Manuel, después de casi 3 meses de lucha, todavía la clase trabajadora no entró en acción, y yo coincido con él en que evidentemente tiene que ver con el freno que ha puesto a esta lucha la dirección o gran parte de la dirección sindical. Yeah. I agree with Manuel in the sense that it's amazing that after 3 months of struggle, the working class, industrial working class, has not yet entered into the battle. And I agree with him that this is largely due to the role played by the leadership. Nos encontramos ante una clara situación que tiene algún punto de comparación con lo que pudo haber pasado en Chile en los últimos años, con sectores importantes de la población entrando en una lucha importante y con enorme energía, y por otra parte la carencia de una dirección revolucionaria que pudiera encauzar esta lucha hacia objetivos mucho más elevados. There are parallels with what's been going on in Chile in recent years, where there's been sections going into struggle, but without the support of, without clear leadership, and it could have been generalized, but did not so because of the lack of this leadership. Pero por otra parte, también estamos observando los procesos en Ecuador, ¿no?, que me parece que pueden ser alentadores para el pueblo peruano y los trabajadores en Perú. Same time, we can look at what's been happening in Ecuador, where there's some events there that really could give hope to the workers, the people in Peru. Bien, entonces tenemos una enorme dificultad porque Castillo, si bien es un dirigente sindical que se destacó por su papel dirigente en una huelga de profesores o maestros hace unos cuantos años, no es un dirigente que esté planteando en ningún momento de su desarrollo político una estrategia revolucionaria para el Perú. The thing is that Castillo, who's got a really good record as a trade union leader in the educational sector in the past, leading struggles in the past, has never ever put forward a revolutionary program. Así que nos encontramos ante el problema de que una lucha revolucionaria como la que estamos observando no tiene una dirección revolucionaria. Thus we see a revolutionary process without a revolutionary leadership. Yo quiero preguntarle al compañero Manuel si efectivamente no existe ningún tipo de contacto, ¿no?, entre sectores de la clase trabajadora de las ciudades fundamentalmente
o mineros incluso, o sectores del campesinado y de los pueblos originarios que están llevando adelante estas luchas. I want to specifically ask Manuel if there are any connections at any level between the workers in the cities and particularly in the mines with the peasants and the people in the countryside who are leading these struggles. Por otra parte, otra pregunta sería sobre las declaraciones que hicieron hace una semana atrás sectores de la lucha que plantearon que de no haber un cambio en la política del gobierno, ellos declararían la guerra al gobierno. And also the statements made by some of the leaders that if there's no change in the position of the government in the near future, then they would declare war on the government. La pregunta concretamente sería, ¿existe base como para pensar que se puede transformar esta rebelión en una guerra civil? Is there any basis for thinking that this rebellion could be transformed into a civil war? Y por último, trascendió en la prensa, por lo menos aquí en Argentina, la idea, bueno, que se está discutiendo en el Parlamento, la posibilidad de adelantar las elecciones a este año. Si eso se va a concretar, si piensa que se puede concretar o no. Well, it's been raised here in Argentina, the question of bringing the elections forward to this year, if that's a serious possibility. Gracias. Thank you. Thank you. Okay. If no other comrades want to speak, I'm going to ask Manuel to come back. Been a very useful, very lively and interesting discussion. And it's good to see comrades from countries that have not been represented here before. So, Manuel. Manuel. Voy, ya. Bueno, sobre la posición de Estados Unidos fue de apoyo al gobierno de Castillo mientras este estuvo gobernando en el marco de la legalidad. The position of the United States was supporting Castillo while he was working within the Constitution. Esta manera en la que Castillo anuncia el cierre del Congreso y y el control de todos los poderes del Estado en sus manos, ¿no? Fue una medida que no tuvo apoyo de nadie. This movement of Castillo to take over the parliament and take all the aspects of the state into his own hands didn't have the support of anybody. Estados Unidos se posicionó en defensa de la legalidad y la legalidad implicaba que ante esta situación la que asume era la vicepresidenta, que fue Dina Boluarte. The United States took the position of supporting legality, and the law said that the person who should take over would be the Vice President, Dina Boluarte. Sin embargo, también ha sido crítico de la forma como se ha empleado la fuerza en las movilizaciones, ¿no? Nonetheless, they have been critical of the way force was used against the mobilizations. Pero me parece a mí, ¿no?, de que mientras no esté en peligro la cuestión del poder, Estados Unidos mantendrá su posición en favor del gobierno de Dina, ¿no? It seems to me that as long as there's no threat to their power, the United States will maintain their position of supporting Dina Boluarte. Bueno, aquí en el movimiento obrero, principalmente, ¿no?, las direcciones obreras, las grandes centrales sindicales están copadas por justamente el Partido Comunista y su versión Patria Roja, ¿no? At the moment, the main union organizations are led by the Patria Roja.
Communist Party. ¿no? El partido de donde Castillo gana las elecciones es el partido Perú Libre. Castillo's party was the Peru Libre. Es un partido que se reivindica marxista, leninista y marieteguista. It's Marxist, Leninist, and Marianista En el papel, ¿no? on paper. Pero en el fondo es un proyecto del socialismo de Chávez, ¿no? Del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI. Basically, in reality, it's all the politics of Chavez for the 21st century. Por eso hay mucha relación, ¿no? De los líderes del Partido Perú Libre con Venezuela y con Bolivia, ¿no? Therefore, there are a lot of links between the leadership of Peru Libre and the leadership in Venezuela and Bolivia. La posibilidad de que este partido gane las elecciones era nulas. There was no Y solo possibility this party would win the elections. Solo el hecho de que apareció Castillo postulando al lado de este partido como invitado, ¿no? Por la trayectoria de Castillo fue que logró ganar, ¿no? They only gained because they used Castillo and his public projection in the front that enabled them to win the election. De hecho, las elecciones fue una subestimación de la burguesía, ¿no? Porque la burguesía apareció en las elecciones con 5 candidatos. The bourgeois Mientras totally que- underestimated this. They actually had 5 candidates in the elections. Y pasaron a segunda vuelta los 2 candidatos que tenían mayor votación. En este caso, Keiko Fujimori, que tenía alrededor de 12%, y seguía Pedro Castillo, que tenía 11%. En otras circunstancias, esos porcentajes no te daban para llegar a segunda vuelta ni ganar las elecciones, ¿no? And in the second round, the only 2 candidates who could go forward was Keiko Fujimori with 12% and Castillo with 11%. And in normal circumstances, neither of them would have had a chance of being elected. Ya puestos en segunda vuelta, Castillo y Keiko Fujimori polarizó el país, de tal forma que la clase media, que no tiene ninguna ligazón con Keiko Fujimori, vota por Castillo, ¿no? And in the elections, these 2 forces were totally polarized, and the middle class, who didn't have any particular affinity with Keiko Fujimori, swung towards Castillo. Pero ya Castillo en el gobierno sincera su verdadero apoyo, y eso está básicamente representado en el sur del Perú, ¿no? But Castillo, once elected, based himself on his real support, which is in the south of Peru. En efecto, nosotros creemos que solo es posible que el gobierno se mantenga, ¿no? O sea, se mantenga de pie, ¿no? Si es que sigue aplicando más represión y más sangre, ¿no? We believe that the government can only maintain its position with more bloodshed, more and more bloodshed, and more repression. Porque el pueblo del sur ya tiene muchos motivos por qué continuar con la pelea, y eso básicamente tiene que ver con la cantidad de muertos que viene asumiendo, ¿no? Because the people in the south have all the more reason to continue fighting, particularly because of the number of people killed, and they need to avenge their deaths. Y sus métodos no son, como estas luchas no está participando la clase obrera con sus huelgas, sus paros, sus métodos son otros métodos: el bloqueo, la quema de locales, la toma de comisarías,
And their methods aren't the methods of the working class struggle of strikes. It's more blocking roads, burning down police stations, taking streets. Esto en efecto puede producir elementos de guerra civil, ¿no? These could be translated into methods of civil war. Y eso es lo que está en desarrollo, ¿no? No hay todavía ningún indicio de que exista un ganador, ¿no? And this is the way things are going. At the moment, there's no sign of any victor. En ese marco, el Congreso viene discutiendo como parte de una salida a la crisis, viene discutiendo el adelanto de elecciones, en donde el gobierno también entró con una propuesta de adelantarlo para abril de este año, ¿no? It's in this context that the Congress is talking about bringing forward the elections to maybe even April this year. Sin embargo, la última discusión que hubo en el Congreso no logró el consenso para poder aprobarlo, ¿no? But the last discussion of the Congress didn't reach any agreement on approving this. Por un lado, la izquierda propone de que se convoque a una asamblea constituyente conjuntamente con el adelanto de elecciones, ¿no? On the one hand, the left are demanding a Constituent Assembly together with the bringing forward the elections. Y por otro lado, la derecha y el centro proponen solamente adelanto de elecciones, pero en otras fechas, ¿no? Para el 2024. Meanwhile, the right wing and the centre are talking just about bringing forward the elections, but to 2024. Y en ese espectáculo de espaldas a la realidad es lo que también produce más leña al fuego, ¿no? A la lucha popular, ¿no? This positioning with totally turning their backs on reality is putting more wood, stoking the fuels of the struggle, putting more wood on the fire. Bueno, eso de las preguntas que recuerdo. That's for the questions that I remember. Well, thank you. Are there any other comrades who have questions they want to raise? Yes, Jimmy. Yeah, one question that I would like to raise is based on the fact that as a child, I became aware of a saint in Peru, Saint Martin. Para. Now, the significance of Un Saint santo Martin, de Perú, San Miguel. yeah, the significance of Saint Martin was that he was seen San Martin, as a representative of the underclass, of the black class. I am also aware that approximately 3/4 of the population of Peru today declare allegiance or affiliation to the Catholic Church. Now, my question is, does the church represent, and I mean the institutional church, the clergy and the bishops, etc., in Peru, do they represent a social force in modern Peru? And if so, are they on the side of the institutions of the state or on the side of the people? Venga, what a question. De niño me enseñaba de San Martín en Perú, que era el santo patrón de los pobres y los negros. Y sé que hay mucho catolicismo en Perú. Y la pregunta es si la institución de la Iglesia Católica tiene un posicionamiento social y cómo se posiciona en relación a las luchas. Jimmy viene de Irlanda. Do any? I hope no other saints are going to be raised in in the discussion, or any question at all, please. Or if not, I'll ask Manuel to, just give us his closing remarks. Ya tienes la última palabra, Manuel. No, Roger? Yes. sí,
Sorry, just one further question, please. Could you outline some of the regional connections? Are there regional connections between political groups which help to sustain the resistance and socialist thinking in Peru? Sí, puedes hablarnos de los vínculos regionales entre los grupos de izquierdas socialistas para mantener fuerte y solidaridad entre ellos. A nivel regional de Sudamérica. Ok, ya la última palabra. ¿Puede repetirme, por favor? ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor? Sí. Dave, can you repeat the question so I can repeat it? David? Apologies. Are there regional connections, like, for instance, with the Workers' Party in Brazil, or with the parties? I'm not sure the exact names of them, but in Bolivia and elsewhere. Is there some living political activity outside of Peru which links up with the internal struggles? Sí, pregunta por los vínculos vivos entre, por ejemplo, con el PT en Brasil y otras organizaciones fuera en Bolivia, por ejemplo, para fortalecer la lucha dentro de Perú. Ya. Ya, bueno, me acordé. Nosotros hemos pasado un fenómeno de la caída de un gobierno, del gobierno de Merino, que también tenía características parecidas, ¿no? We've seen the fall of a government of Merino that had similar characteristics. En este proceso, el rol determinante de las clases medias, ¿no? En favor de derechos democráticos fue lo que inclinó la balanza para que el gobierno de Merino caiga, ¿no? The position of the middle classes in particular in favor of democratic processes ensured that Merino fell. El Congreso utilizó una forma provocadora, ¿no?, de destituir al gobierno de Vizcarra, y Merino asumió, pero a la luz de la población esto fue una medida incorrecta, ¿no? The Congress did a maneuver to remove the previous incumbent and put Merino there, but the people saw that as a trick and reacted. Esto permitió que la prensa, ¿no?, los principales medios de prensa y las clases medias concentradas en Lima salieran en defensa de lo que creían que era un abuso, ¿no?, de parte del Congreso. And that led to the media and the middle classes in Lima going on the streets against what they saw as an anti-democratic abuse. Bastó que la policía registrara por el enfrentamiento que hubo en el Congreso, se registre 2 muertos de jóvenes universitarios para que inmediatamente el gobierno de Merino caiga, ¿no? With the killing of 2 students in the streets by the police, that was all that was required for the government to fall, for Medina. En esta película, las clases medias no están a favor de Castillo. But in this particular version, what's happening now, the middle classes are not supporting Castillo. Sí se está inclinando la balanza por el tema democrático, por la forma como Dina Boluarte ha enfrentado las protestas. They are being shifted by the opposition to the way that Boluarte has reacted in the confrontation. Pero las movilizaciones, los enfrentamientos, no tiene como centro a las clases medias movilizadas, ¿no? But the middle class is not involved in the mobilizations.
in the concentrations. Ellos están más pegados al discurso de la derecha que asusa el fenómeno del terrorismo, ¿no? El vandalismo detrás de estas protestas. They're more inclined towards the line that the right winger puts it forward about terrorism and vandalism that's behind these protests. Hacen una campaña para vincular los sectores en luchas con Sendero Luminoso, con el MRTA, con el pasado nefasto que tuvo el Perú en la década de los 80, ¿no? They're trying to link these movements with the shining light movements, the terrorist movement in the past, in Peru's past. De ahí que la Iglesia también ha tomado posición contra en general todos llaman a la paz, pero la Iglesia llama a la paz rechazando las prácticas terroristas, ¿no? Everyone calls for peace, but the church has taken the position that it's calling for peace, but rejecting the terrorism that's taking place. Esto demuestra que, en efecto, hay una unidad, ¿no? De la derecha y las clases medias sobre cuál sería la salida, ¿no? La salida en los marcos de la legalidad, ¿no? This suggests a coalition between the right, the middle class, and the way forward is through the Constitution. Sin embargo, subestimar la potencia y la fuerza de la lucha que vienen de los pueblos más profundos del Perú es un error, ¿no? Their mistake is this mistakes it shows a misunderstanding of the actual force of the movement, the depth of the movement in the south of Peru. Porque han demostrado consecuencia, combatividad, y porque también ha encontrado en la clase obrera y en muchos sectores también de las clases medias nexos con su pasado, porque nosotros somos hijos de la gente del interior, ¿no? Because if the links are being formed with the section of the working class, even section of the middle class, because we are all children of the people of the interior. Have you finished? De Es un hecho, niño o un perro. Sí, no, mi hija, la menor. She's daughter. A ver, ya, hija. Ya, hija. De hecho, la participación que ha tenido los partidos de la LID en este proceso ha sido de vital importancia. ¿Partidos de la qué? De la LITSI. LITSI. Joaquín, ¿cuál es LITSI? De la Liga Internacional de los Trabajadores. Venga. See, the participation of the organization of the International Workers' League has been vital. Las movilizaciones realizadas y los plantones realizados en las embajadas de Argentina, en las embajadas de Perú, en Argentina, en Brasil, ¿no? En Ecuador y en otras partes de Latinoamérica han impulsado la lucha del Perú, ¿no? Yeah, the demonstrations that they've held outside the embassies in Brazil, in Argentina, and Ecuador have helped the struggle in Peru enormously. El rol activo que tenemos a través de nuestros partidos hermanos en otras partes del mundo han podido también equilibrar las posiciones de los gobiernos en torno al apoyo a Dina. Muchos de ellos ya no están apoyando al gobierno de Dina, ¿no? The connections with these parties in these other countries has even affected governments who are no longer giving the same support to Duarte that they gave before. Por ello, la solidaridad internacional es parte importante de nuestro programa, porque de ello depende también el triunfo de la lucha del pueblo peruano, ¿no? Therefore, from that point of view, the international solidarity is vital,
for the struggle of the workers and the peasants in Peru. Okay. Comrades, I'd just like to say something. I think this discussion has been one of the best we've had for a long time. It's been a very democratic and open discussion. It's also been a very international discussion, with comrades coming in from North and South America, from Europe, and from Africa. And I think we've all learned a lot. I certainly have from the contribution of comrades. So I'd like to thank Comrade Manuel very sincerely, and also Comrade Jerry for the fantastic job you've done in translation all the way through. So thank you very much for that. For comrades who haven't been before to any of our meetings, we meet regularly. We meet every week. We've had really first-hand, on-the-spot eyewitness reports from workers in struggle in more countries than we could list, from every continent, from every corner of the globe. And it's a really democratic and open and international discussion, as I said before. So, comrades, if you're not on our mailing list, please give me your email and I can add you. Do come. It's a completely non-sectarian discussions that we have, with comrades putting alternative points of view. So please do contribute your ideas and your experiences. The one thing that seems to be lacking from what the comrades said in this quite magnificent and almost well, tremendous struggle that we're seeing in the south of Peru, but the problem is, as you say, that the lack of contact with the working class and the lack of international contact too. Surely the main factor in the catastrophe of Sendero Luminoso is precisely that it didn't have that link with the working class. And after all, we have in Latin America, we have an entire subcontinent which is all on the bubble, on the boil, with from Colombia to Chile to all points in between, and in fact all speaking the same, all except Brazil speaking the same language too, which should mean that internationalism and solidarity should be the watchword of every struggle. So I hope that the comrades will succeed in their key task, the crucial task that they're involved in trying to internationalize and proletarianize the struggle which is taking place. I just would like to tell you that the next meeting of WIN next week, we're celebrating International Women's Day with an examination of the life and struggles of Eleanor Marx. Please, you're all welcome to come. And the other thing I wanted to announce is that within the next few days, we'll be publishing the latest issue of our journal, On the Brink. And that will be published online and in print format. So I hope comrades will look out for it and we'll read it. Do any other comrades have anything they want to say before we close the meeting? If not, thank you all for your attendance. And oh, Steve, yes. Yeah, I was going to say something. We're working with the Namibian fired miners at Rossing for an International Day of Action on March the 28th. They're supposed to have an arbitration 3 years after they've been dismissed. So we're asking asking for action at Chinese consulates and embassies around the world, solidarity action to demand that the Chinese National Nuclear Corporation, which is a state-run government agency which has taken over the mine, rehire the miners. Also, Haywood Bukes has been attacked by that company, and they got a
40,000 rand judgment against him in harassing him because he represents or he's been supporting the miners. So we're asking comrades around the world to organize support actions at Chinese embassies and consulates and get resolutions passed by their labor unions and councils. And the fact that this lawyer is now being attacked, Haywood, is an attack on all legal representatives of unions. So it's not just on the miners themselves, but their labor union representative. Okay, thank you. All right, comrades, thanks for your attendance. Hope to see you all next week. Bye, comrades. Thank you.